Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. 2022 es una nueva era para la Fórmula 1, un año de muchísimos cambios que traen dudas a las escuderías y ante esos posibles contratiempos todos tienen que prepararse lo más eficazmente posible. Por ello, también es una nueva era para Mercedes, de la que vamos a hablar en este vídeo, que después de 5 años ha optado por reemplazar a Valtteri Bottas. 5 temporadas juntos y separan sus caminos justo ahora para optar por una nueva pareja, una nueva dupla de pilotos. Trabajan sin descanso en su nuevo W13, del que tenemos ya los primeros detalles, y de ello vamos a hablar en este vídeo para no sucumbir ante lo que dicta la historia, que es cambio de era, cambio de líder. Por ejemplo, de 2004 a 2005 tuvimos unas modificaciones que afectaron gravemente al comportamiento de los monoplazas, sobre todo esos neumáticos que tenían que durar toda una carrera, y ahí vimos el final de la era Michael Schumacher, que fue cuando ganó Fernando Alonso su primer título mundial y lucharon entre él y Kimi Raikkonen a bordo de ese McLaren Mercedes precioso. De 2008 a 2009, que es un cambio que podríamos asemejar al que se va a vivir, un cambio radical, vimos cómo en 2008 estaba luchando McLaren y Mercedes por el campeonato, y en 2009 desaparecieron y dieron el cetro, en ese caso, en esa ocasión, a Brown GP, pero inició la era Red Bull. Y de 2013, de esa era Red Bull, se pasó en 2014, con el inicio de los motores turbo híbridos que tenemos en la actualidad, a la hegemonía de Mercedes. ¿Sucederá lo mismo en esta ocasión? Bueno, las estadísticas dictan que sí, pero están para romperse y falta cada vez menos para descubrirlo. Como hemos comentado con anterioridad, estrenan nueva pareja de pilotos. George Russell es el nuevo flamante fichaje de la escudería de Brackley y es uno de los hombres más talentosos que han pasado en estos últimos tiempos por el automovilismo, ganando cada una de las categorías en las que ha participado, pero no solamente ganando, sino dominándolas y llegando a la Fórmula 1 sorprendiendo desde el inicio, desde el comienzo, dejando destellos de algo muy especial, a pesar de disponer de uno de los peores coches de la parrilla entre sus manos, con Williams, e incluso cuando le dejaron la oportunidad de pilotar el W11 por las circunstancias, en Sakir 2020 nos dejó con la boca abierta. Y ahora llega su momento de demostrar, de brillar, y como podemos escuchar por sus palabras, va con absolutamente todo. Una declaración de intenciones. Quiero ser un ganador, quiero ser campeón mundial. En Williams me pasé todo el tiempo en la parte trasera de la parrilla. 2020 fue un año mejor, pero no fue suficiente para mí. E incluso 2021 fue mejor, pero nunca fue suficiente. Cuando llegué a la Q2 por primera vez lo celebré. Cuando haces eso una segunda y una tercera vez, eso desaparece. Quieres llegar a la Q3 y cuando estás en la Q3 lo festejé mucho y estaba emocionado, pero luego quieres estar ahí en todos los eventos. Hasta que no sea campeón mundial de Fórmula 1, nunca será suficiente. Llega a Mercedes quedándosele muy pequeño los Williams que ha pilotado, a pesar de haber ido a mejor el rendimiento de su monoplaza año tras año tras año, y también su evolución como piloto, que le ha hecho brillar con luz propia en las ocasiones donde ha podido hacerlo. Pero quiere más, quiere luchar por el campeonato mundial y se siente preparado para ello. También nos ha comentado en otras declaraciones que va a haber igualdad de condiciones, esto es algo muy interesante de conocer, entre Hamilton y Russell desde el inicio, que no hay un número 1 dentro de Mercedes. Así que todo dependerá de cómo vaya transcurriendo todo en las primeras citas del campeonato. Podríamos decir que es un problema al que se va a tener que enfrentar Mercedes, porque Russell viene con mucha hambre, con ganas, con desparpajo, y la película cambia mucho respecto a lo que tenían hasta el momento con Valtteri Bottas, que es un tipo al que conocían, que era dócil, que acataba cualquier norma o cualquier regla interna que hubiera dentro de la escudería, que tenía muy claro su rol, su papel, e incluso conocían hasta dónde podía llegar en términos de velocidad. Estaban comodísimos todos, pero eso con Russell es muy distinto. Todo en incógnita, hasta dónde va a llegar en términos de rendimiento. ¿Qué va a hacer en ciertas situaciones? ¿Cómo se va a comportar? ¿Cómo va a reaccionar?
Tendrán que saber controlar desde el equipo la situación si se genera una cierta tensión, que la va a haber seguro, va a haber más tensión entre Russell y Hamilton, al menos más que con Valtteri. Y creo que 2016, lo que ocurrió dentro de Mercedes, con Hamilton, Rosberg, que dejaron de ser amigos, que se convirtieron en enemigos dentro de un mismo equipo, tienen que estar conviviendo enemigos en una misma casa, y seguro que les habrá servido de sobremanera para aprender de ello y ponerlo en práctica en otra ocasión, y esa ocasión podría llegar en este 2022, para tenerlo todo bien atado y que no sea un problema, que esto no sea un problema, porque se puede mirar desde un lado del que sí, va a haber algo de tensión, va a haber algo de incertidumbre, pero se puede convertir en una bendición el tener una dupla tan potente como esta, como por ejemplo pasa en Ferrari. En este 2021 con una McLaren y Ferrari tan igualada. La dupla, el Leclerc-Sainz, lo igualados que han estado, lo bien que han sabido funcionar juntos, ha servido para que Ferrari quede por delante de McLaren en el Mundial de Constructores. El año pasado fueron un ejemplo a seguir en este sentido. Por otro lado, tenemos a Hamilton, que guarda silencio desde la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, no ha dicho ni una sola palabra en sus redes sociales, y Toto Wolff cada vez que sale es para poner en duda su continuidad por todo el lío que sucedió. Y si a mí me preguntan, ¿tú crees que Hamilton va a continuar? Sin ningún tipo de duda. Como ya hemos comentado en varias ocasiones, esto para mí es una estrategia para mostrar su descontento. Tiene que estar jodido, es que es así, después de lo que sucedió en el Gran Premio de Abu Dhabi, independientemente de si consideras que la acción, lo que hizo Michael Masi fue correcto o fue incorrecto. Eso no quita que pueda estar dolido, porque al final fue muy cruel para él. Fue extremadamente cruel perderlo todo en la última vuelta. Pero una cosa es independiente de la otra. Yo creo que Hamilton va a continuar, y esto es una estrategia para meter presión, para mostrar ese descontento, para conseguir un fin, para conseguir un objetivo que no sabemos si es, como han estado especulando los rumores, de sacar a Michael Masi de ahí, que haya consecuencias y que esto no se repita en un futuro, que haya una progresión, una evolución en esas decisiones que toman la FIA, que toman los comisarios y que toma Michael Masi. Pero esto, que ya llegamos a un punto donde pues habría que salir a tranquilizar sobre todo a los fans de Lewis Hamilton, que seguramente estén intranquilos, pero no creo que deba de haber una intranquilidad. Hamilton yo creo que va a continuar, no veo ningún escenario en el que no lo haga, y volverá con muchas ganas de revancha. Y yo tengo muchas ganas de ver un Hamilton que a final del año pasado estuvo en su mejor versión, seguramente, encima enrabietado. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué es lo que puede salir de ahí? Lo que es tremendo para el espectáculo. Una combinación genial entre presente y futuro. Hamilton, Russell, con talento, calidad y desparpajo a expuertas. Y veremos cómo se compenetran, pero el espectáculo parece estar asegurado entre ellos, contra todos. Es una dupla emocionante y hacía mucho tiempo que no decíamos esto de Mercedes. Para ello, Mercedes también tendrá que suministrarles, porque si no, su lucha será en vano, un coche ganador, el W13. Un W13 del que ya conocemos cuándo lo vamos a poder observar, en que ha estado trabajando la gente de Brackley. Y será el día 18 de febrero, esa es la fecha escogida para que Mercedes muestre al mundo su W13. Menos de un mes falta. No es ninguno de esos renders que han dado circulando por la red, ni siquiera los renders que ha publicado la propia Mercedes, tratando de... Es una declaración de intenciones por su parte, de mira lo que estamos trabajando, vamos a por todas, pero no se mostrará hasta el 18 de febrero. Y ni eso, hasta de pretemporada y hasta la primera carrera, el Gran Premio de Bahrein. Tratarán de tenerlo todo bajo llave hasta el último instante. Es simplemente marketing lo que están haciendo actualmente y lo que seguirán haciendo. Por ejemplo, hoy han mostrado ese render que estaréis viendo en pantalla. Porque además, y esto está confirmado por los propios mandamases de Mercedes, vuelve el plateado, vuelven las flechas de plata tras 2 años de negro. Y tengo unas ganas enormes de verlo otra vez bañado en esos colores, porque verdaderamente se echaba de menos un Mercedes plateado. El plata en la parrilla sienta también a un coche de Fórmula 1, son preciosos, con McLaren en su etapa, con Mercedes después, y aunque impactó mucho en su momento, el Mercedes con negro era muy bonito, había perdido como algo de identidad, ¿no?
Mercedes es sinónimo de plateado, igual que Ferrari rojo, Aston Martin verde, Red Bull incluso con una decoración muy marcada, McLaren ahora con el naranja. Necesito ver el color plata de nuevo en la parrilla y lo vamos a tener combinado con el azul turquesa, porque Petronas finalmente, después de los rumores que surgieron el año pasado, va a continuar, y esto es una noticia espectacular para ellos. Continuarán como hasta el momento, patrocinador principal, patrocinador incluso que pone título a su nombre, un patrocinador que va a estar muy presente en el monoplaza con ese azul turquesa característico. Y hablando de patrocinios, vamos con una curiosidad y mala noticia para Mercedes, porque han perdido un par de patrocinadores que les han seguido durante toda esta era híbrida y durante toda esta época ganadora. Hablamos de Epson, que solía estar, si no recuerdo mal, en las pletinas laterales del alerón trasero, y el que tiene más miga aquí es Bose, que también, después de 8 años, abandona y llega justamente después de, durante ese final de temporada, cada vez que ocurría alguna cosa, Toto Wolff lo pagaba con su mesa y lo pagaba también con los auriculares que eran de la marca Bose. ¿Y habrá alguna relación? Hombre, yo creo que no, se van a acuerdos de patrocinio sin más, ha llegado a su fin, han decidido no continuar, no renovar, igual que Epson, y no le ha pegado golpes a las impresoras Epson, pero bueno, muy curioso que llegue justo después de eso. Mercedes se va a tener que enfrentar a una serie de pros y contras en esta transición. Los contras más importantes para mí son el reinicio que se va a vivir. Todo el trabajo realizado hasta el momento se va a tirar a la basura, se va a tomar por saco, y eso quiere decir que liderar estos últimos años no es garantía de nada en 2022. Los rendimientos pueden cambiar radicalmente y en muchos de los casos lo van a hacer. Otro, como Red Bull, su lucha hasta final de temporada, lucha entre las dos escuderías, a cara de perro les podría pasar factura, como por ejemplo sucedió en 2008, ese McLaren contra Ferrari, que luego al paso de 2009 no estaban en ninguna parte, o de 2013 a 2014, Red Bull ganando el campeonato, Ferrari terminando en el subcampeonato, y en 2014 tampoco pudieron estar a la altura. No va a ser de forma tan exagerada en comparación con Red Bull, porque como nos comentó Helmut Marko, incluso Red Bull terminó más tarde, terminó después el desarrollo del RB16B, porque era el arma que tenían para poder pelear con ese aumento, por ejemplo, de potencia que tuvo Mercedes en las últimas carreras del campeonato, y esa solidez que alcanzó el W12. Así ha sido una dispersión en líneas generales, pero en particular de recursos, que no han tenido rivales que vienen con mucha hambre y ganas de luchar ahí arriba, como por ejemplo Ferrari, McLaren, Alpine, Aston Martin, etcétera, etcétera. Y eso sobre el papel debería favorecer a esas escuderías para que la ventaja que ha tenido Mercedes contra ellos estos últimos años no exista o desaparezca en mayor medida. Eso mismo reconocía Russell, que era como uno de los temores, ¿no?, que tenía Mercedes. Un equipo como Ferrari, que ha atravesado un periodo difícil durante los últimos 2 años, va a tener mucha hambre, especialmente con este nuevo cambio de reglas, de volver a luchar por el Mundial. Y algo similar ocurre con McLaren también, que hay 5 equipos capaces de hacer algo realmente especial el año que viene. Así que tenemos que estar centrados en eso, y creo que el desarrollo será absolutamente clave. No solamente cómo llegan a Bahrein, sino cómo sean capaces de evolucionar a partir de ahí, porque a lo mejor Mercedes en Bahrein pues es el 4.º equipo, 3.er equipo más rápido, por poner un ejemplo, pero luego hay un desarrollo que aunque no comiences liderando, te puede hacer ganar el campeonato finalmente. Así que estaban muy centrados en todos los detalles, no subestimando al resto de escuderías, porque saben que si hay un año en el que les pueden hacer daño es precisamente en este 2022. Se añade también el tema del límite presupuestario y los handicaps, de lo que ha hablado Toto Wolff en estos últimos días. Mercedes ya no va a disponer de la ventaja monetaria, igual que Ferrari o Red Bull tenían respecto a otras escuderías, tipo McLaren, todas las demás, básicamente, que habían tenido en estos últimos años, en estos últimos tiempos, y se empezará a ver su influencia a partir de este preciso año en adelante. Y hay que añadir los handicaps, que junto a Red Bull, Mercedes va a ser la que menos tiempo dispone y ha dispuesto en el túnel de viento por su gran desempeño, por liderar los campeonatos de constructores en estos últimos 2 años, lo que no es positivo. Pero vamos a pasar a la parte positiva y por qué creo que Mercedes, a pesar de esos handicaps,
puede estar ahí. Como en el caso de Red Bull, las palabras de Mattia Binotto fueron muy definitorias. Han estado liderando estos últimos años, y estamos hablando de Mercedes, que ha liderado prácticamente toda esta era híbrida, haciendo verdaderas joyas. Tienen unas herramientas, unas metodologías de trabajo, una estructura interna, unas simulaciones y tantas cosas que han ido perfeccionando con el paso del tiempo y que les servirán para hacer un trabajo súper eficiente, y que al tener menos tiempo, al haber estado dispersos, les afecten lo mínimo posible. Vamos a poner un ejemplo inventado. Mercedes tiene 4 meses para desarrollar un coche. Aston Martin tiene 5. Pero Mercedes en esos 4 meses puede hacer el mismo trabajo que Aston Martin en 5. Por esas metodologías de trabajo, por esas simulaciones, por esas herramientas, por esa estructura que ha sido desarrollada y perfeccionada con el paso del tiempo. A eso se le añade el talento inmenso que hay dentro de la fábrica de Brackley y de Briscoe, los responsables de la parte aerodinámica, chasis y motor, capaz de superarse a sí mismos constantemente, porque lo más impresionante de lo que ha conseguido Mercedes no es ganar, sino seguir ganando constantemente. Año tras año han ido un escalón para arriba. No se ha conformado, ha seguido el hambre ahí dentro, y eso es dificilísimo, a pesar también de distintos pequeños cambios que han sucedido, por ejemplo, de 2016 a 2017 o de 2018 a 2019, que los han solventado de forma brillante. Allí es cierto que iban más sobrados, que no tenían tantos obstáculos como los que hemos comentado con anterioridad, y que el cambio era minúsculo en comparación al que vamos a tener en 2022. Pero si alguien lo puede hacer o da confianza de poder hacerlo, son ellos, está claro. Su dupla de pilotos para mí es otro pro, algo que les va a beneficiar este 2022, es un salto gigantesco respecto a lo que tenían el año pasado, una dupla muy potente para los retos que estén por venir. Extraerán lo máximo, da igual el monoplaza que Mercedes sea capaz de darles. Se han preparado para lo peor, no subestimando a nada ni a nadie, una actitud que me gusta. Hablando del coche, propiamente dicho, del lado aerodinámico Mercedes no ha soltado prenda acerca de cómo va su desarrollo, aunque todo parece fluir naturalmente sin grandes contratiempos. Lo que sí que se ha filtrado va en relación a la unidad de potencia, pero también nos sirve para obtener algún detalle del desarrollo del nuevo Mercedes. Y según nos informa la página web japonesa ASWeb, el tamaño del turbo habría aumentado, lo vamos a detallar después, y eso habría causado una disminución de la eficiencia aerodinámica. Esto habría sido estudiado minuciosamente, y si se ha hecho esto querrá decir que hay un beneficio. En este sentido parece que Mercedes apuesta un poquito más por el motor. Y otro de los detalles que se conoce es que Mercedes, y esta información viene de Motorsport Italia, se va a acercar al valor máximo de distancia entre ejes. Ha sido algo muy característico de Mercedes, sobre todo en 2017, un coche que tiene una distancia entre ejes muy grande, mucho más que por ejemplo Ferrari, y eso hacía que en circuitos como por ejemplo Silverstone volaran y no tuvieran oposición de los del cabalino rampante, pero en Mónaco, en Hungría, en Singapur, circuitos que son ratoneros, que requieren de una gran agilidad, ahí es donde se veían claramente perjudicados. Había una gran diferencia entre tener una gran o una pequeña distancia entre ejes. Esa distancia con el paso de los años se ha ido reduciendo un poquito para intentar ser lo mejor posible en todo tipo de circuitos. Estamos hablando de calendarios que ya van cerca de las 25 carreras y no puedes basar tu coche en uno o dos circuitos o en un tipo. Hay muchísimos tipos a lo largo del calendario y tenemos que buscar la forma más eficiente de afrontarlo. Y la forma más eficiente para este 2022 que ha encontrado Mercedes parece ser la distancia máxima o muy cerca de la distancia máxima de ejes, lo que sobre el papel debería hacer a Mercedes más fuerte en circuitos de fluir como Austin, como Silverstone, que en trazados ratoneros como Mónaco. Y tengo cero dudas de que tratarán de empujar los límites y encontrar esas zonas grises tan perseguidas que tanto les gustan, como por ejemplo con el Dash, el año pasado al final con las dudas que había acerca de su alerón trasero, los Party Modes, todos los van a buscar, a ver quién consigue encontrarlos y más, y ya lo hablaremos en próximos vídeos que según la FIA ha redactado
este reglamento a conciencia de que no haya ni una sola zona gris. Pero los genios que hay dentro de cada una de las escuderías sacan cosas de debajo de las piedras, donde parece que no hay nada. Y vamos a pasar ya al motor, del que tenemos incluso el primer encendido. Ahí lo vais a escuchar. Un sonido rudo, muy característico en Mercedes, y eso, como las imágenes, los renders que han mostrado del coche, son una declaración de intenciones por parte de los de la estrella diciendo: nosotros estamos aquí, nuestro trabajo en el W13 en la unidad de potencia en ese caso va muy avanzado y estamos preparados para este gran cambio, para lo que nos echen. Un motor del que tenemos mucha información por Motores por Italia y ASWeb, esa publicación japonesa, y que ya impone al resto de escuderías después de lo que sucedió a final de año. Toda la polémica que se generó por su superioridad. Mercedes quiere que sea el centro de todo, su gran arma, y para ello se han trabajado en dos apartados: mejorar la fiabilidad, que fue su principal punto débil el año pasado. La cantidad de penalizaciones que recibieron desde el comienzo de la era híbrida era algo brutal, una roca ese motor, y es algo que cambió en 2021. También en parte por lo mucho que lo exprimieron, eso está claro, pero no solamente ellos penalizaron, sino los otros equipos motorizados por Mercedes, algo que no es y no ha sido para nada habitual. No solamente la poca durabilidad, sino también la degradación de esa unidad que perdía demasiada potencia con el paso del tiempo. Así que han trabajado mucho en este apartado, y la otra en la que he trabajado es obvia: aumentar su potencia. Y otro dato, la posibilidad de usar mapas extremos en el caso de ser necesario durante más tiempo. Es algo que parece que se confirma, y a ver si tenemos tiempo para dedicarle un vídeo al respecto, que lo usaron a final del año pasado, como parecía de forma lógica que estaban haciendo. Eso les hizo tener una potencia desorbitada, pero redujo muchísimo su duración, y lo que busca es que en caso de necesitarlos poder extenderlo más en el tiempo. Supondrá un salto adelante respecto al motor del año pasado, una evolución, no una revolución, ya que no lo necesitan. Su base era buena para poder afrontar este congelamiento. Si la parte aerodinámica es vital, es importantísima en cada monoplaza, la del motor lo es igualmente, pero en esta ocasión cobra incluso más importancia porque es el motor de 2022 con el que vas a competir también en 2023, en 2024 y en 2025. Se congelan hasta el cambio de arquitectura que llegará en 2026. Los motores de 2022 van a ser los mismos que en 2024. No hay evolución posible. Las únicas evoluciones que llegarán serán por medio de carburantes, pero en hardware no, es la última, y cobra una importancia, como os podéis imaginar, brutal. Todos los equipos están centradísimos en ello, ya que un paso en falso te lasta no solamente un año, sino 4. Cuidado con eso. Según nos informan estos dos medios, en lo que se habrían centrado durante este periodo invernal dentro de la unidad de potencia, ya sabéis que tiene diferentes elementos, es en el turbo. Se ha desarrollado un nuevo turbo por completo con la llegada de un especialista alemán a la fábrica de Bridgeport, donde se desarrollan esas unidades de potencia. Y la llegada de este nuevo integrante habría facilitado el desarrollo de ese nuevo turbocompresor. Aparte de las cualidades intrínsecas que tendrá, favorecerá la recarga de toda la zona híbrida. Favorecería el poder tener mapas de motor extremos de potencia durante más tiempo. Y debería solucionar este nuevo turbo, que como hemos comentado con anterioridad en la parte aerodinámica más grande, va a ser más grande, los problemas que han tenido históricamente en circuitos como México, que han ido evolucionando y teniendo más rendimiento en este trazado con el paso de los años, pero que no había sido solventado del todo, y este nuevo turbo debería hacerlo, debería minimizar esa pérdida que tienen en este tipo de trazados donde hay una gran altura, una gran altitud. Y el que sea más grande, aunque sea en detrimento de esa eficiencia aerodinámica, la ganancia en el motor va a ser más grande que la pérdida de esa eficiencia aerodinámica, con lo cual va a aportar un beneficio. Es
el mejor camino por el que tirar y por el que ha ido Mercedes en el desarrollo de su W13. Habrían pequeñas evoluciones en el resto de la unidad y donde más se han centrado tema de fiabilidad es en el motor de combustión interna, donde estaban focalizados los contratiempos el año pasado. Es el elemento que estaban cambiando constantemente y esperan haberlo solucionado. Recordemos que este año se pasa al combustible E10 con un 10% de etanol. En este inicio del camino hacia los combustibles sintéticos, hasta el 100% de combustibles sintéticos, que debería llegar con la nueva arquitectura de motores en 2026, y con ellos han tenido que adaptar las unidades de potencia, sobre todo los suministradores de carburantes. Y Mercedes tiene a Petronas, que ha sido una garantía estos últimos años, parte responsable de ciertas ganancias que ha tenido ese motor. Y automáticamente con ese cambio al combustible E10 y esa adaptación, perdían todos los motores 20 caballos. Todos, ya de partida, 20 caballos menos que el año pasado. Se habló, por medio de una filtración, que Shell, el suministrador de carburantes de Ferrari, había conseguido recuperar esos 20 caballos. Y Petronas habría hecho lo propio, incluso afirman desde Motorsport Italia, con cierta facilidad. Petronas ha recuperado ya los 20 caballos que habían perdido por ese cambio al combustible E10. Así que en ese sentido Mercedes no habrá sufrido ninguna pérdida y como mínimo estarían en niveles de 2021. Y con esa buena noticia continúa Petronas, que para esta nueva era los suministradores de carburantes van a ser muy importantes en esas pequeñas evoluciones que puedan hacer en sus carburantes que ayude a aumentar un poquito la potencia, porque en otras partes va a ser imposible debido al congelamiento. No cabe duda que podemos esperar un motor impresionante de toda esa gente que está trabajando en Bridgeward, así que al resto le tocará ponerse las pilas para tratar de estar a su altura. O quién sabe si alguien da la sorpresa y consigue situarse a la cabeza. Por ejemplo, el año pasado en ciertas ocasiones se hablaba que Honda era más potente que el motor de Mercedes o que estaba como mínimo a la altura. Mercedes diciendo que el motor Honda podía ser ilegal, que había dado un salto de potencia. Luego a final de año la torna cambió y el Mercedes era muy superior por esos mapas extremos que estaban utilizando. Y va a ser muy interesante cómo continúa la película en este año que es tan importante y en el que tanto también han trabajado desde Renault y Ferrari, que el año pasado estuvieron en un segundo plano en este sentido. Pero bueno, de momento Mercedes, y más con lo que sucedió a final de año, es una garantía en este ámbito, está claro. Un año lleno de cambios, de retos para Mercedes que tendrán que sobresaltar para continuar ahí arriba. Si hay un año donde pueden caer es este, por eso están empujando tanto, intentando no confiarse, como hemos visto en esas declaraciones, para no hacerlo. ¿Qué os transmite el W13? ¿Qué os transmite el trabajo que ha hecho Mercedes y esas ganas seguramente de revancha después de lo sucedido a final del año pasado y no conseguir el Mundial de Pilotos? Aunque sí el de Constructores, que parece con todo lo que ha sucedido que no ha ganado nada. No, sí, también ganó el Mundial de Constructores, pero le han quitado un campeonato, algo que no sucedía desde la temporada 2013. Es un año clave con todas esas dificultades que hacen que tenga mucha curiosidad de saber cómo lo ha resuelto y también de ver ese dúo Hamilton-Russell que promete darnos emociones fuertes. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de todo esto. Recuerdo que en la descripción tenéis el Instant Gaming, el patrocinador del canal. Cualquier videojuego que necesitéis en formato digital lo tendréis ahí al mejor precio y aparte de aprovechar ese precio, apoyaréis el canal comprando desde ahí. Tenéis oferta que se van renovando día tras día y también el sorteo que estamos organizando con ellos del videojuego que vosotros elijáis. El que queráis de toda la tienda os lo podéis llevar de forma completamente gratuita. Todo ahí en la descripción. En unos días se dará a conocer el ganador de este mes. Participar si no lo habéis hecho todavía. En estos últimos meses os habéis llevado muchos Fórmula 1 2021 y también algún que otro Forza Horizon 5. Así que todo ahí en la descripción. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.